secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Proyecto iniciado en moción del diputado señor Carter y de las diputadas señoras Amari Troncoso, que modifica la ley 19.628 sobre protección de la vida privada para prohibir comunicar información relacionada con deudas impagas de carácter económico, financiera, bancario, comercial, contraídas entre las fechas que indica y a las condiciones que señala. Boletín 13.897-03. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto que regula la creación y funcionamiento de las empresas de beneficio e interés colectivo. Boletín 11.273-03. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto que modifica la ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores en materia de sanciones a las empresas que incurren en acoso telefónico en el envío de promociones o publicidad a los consumidores. Boletín 11.835-03. Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la Ley General de Bancos y el Código de Procedimiento Civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo de las subastas y proteger la vivienda única de los deudores que indica por medio de la prenda pretoria. Boletín 12.907-03. Excusa del ministro de Economía, señor don Lucas Palacio, por no poder concurrir a la sesión de hoy. Estará presente la asesora señora Jimena Contreras. Oficio del subsecretario de Hacienda, señor Francisco Moreno, por el cual responde el nuestro sobre petición de la presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de Gobiernos Regionales, FENAFGORE, doña Nayade Aguirre, y correo electrónico del señor Felipe Flores, mediante el cual solicita la creación de una comisión investigadora para el caso de la triangulación que se habría producido entre la AFP Habitat, Moneda ACET y el presidente de la República. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, don Álvaro. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Álvaro, ¿cuál fue la excusa que dio el ministro para no estar él ni enviar a nadie en su representación? No, mandaron un correo que no podía venir, que lamentaba no poder asistir. Lo mandó la señora Jimena Contreras. Hago pasar a la señora Jimena. ¿Y qué va a decir ella? Nada, pero bueno, ella siempre está presente. No la vamos a dejar pasar esta vez, una manera de expresar nuestro malestar porque no vino el ministro. Porque esta sesión la hicimos especialmente para conversar con el ministro. De tal manera que ella le transmita al ministro que no la dejamos entrar a ella porque era con él que queríamos conversar. Y no da ninguna explicación. Es una sesión especial para conversar este tema con el ministro. Así que dígale a la señora Jimena Contreras que esta vez no la vamos a dejar ingresar. Ya, presidente. Muy bien. Se ofrece la palabra, escucharemos al fiscal nacional económico, entonces, don Ricardo Riesco. ¿Lo voy a hacer pasar? Ya. Quiero saludar a los diputados Bernales, Alejandro y Mellado Cosme, que están telemáticamente, y presencialmente el diputado Rolando Rentería, el diputado Harry Jürgens y el diputado Miguel Mellado. Haga pasar entonces a don... ¿Ya lo hice pasar? Presidente, ¿le puedo pedir la palabra? Sí, diputado Alejandro Bernales, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Solo conectar lo de la noticia, lo que decía... A ver, lamentable que el ministro de Economía no se quiera sumar a esta sesión para que vamos a tomar un tema tan importante que efectivamente era de suma relevancia que él esté acá. Pero no es novedad que los ministros, lamentablemente, no han mostrado una buena disposición muchas veces en las comisiones. Y esto lo conecto con el anuncio de ayer del presidente del Tribunal Constitucional, que me parece una medida absolutamente lamentable y desconectada con lo que pide hoy día la ciudadanía. Pero no es novedad porque acordémonos que en esta misma comisión nos ocurrió con los servicios básicos, que es una medida que impulsamos desde el Congreso, desde esta comisión,
y el gobierno también anunció que lo iba a llevar al Tribunal Constitucional y finalmente no lo hizo, lo que finalmente demuestra que al gobierno no le gusta que los parlamentarios de cualquier sector, porque aquí hay proyectos incluso de diputados de gobierno, no les gustan que los proyectos nazcan en el Congreso y creen que ellos son los únicos que tienen buenas ideas. Entonces no entiendo por qué no se suman cuando nosotros trabajamos este tipo de proyectos. Y esto lo quiero conectar a un tuit que puso la semana pasada el ministro de Hacienda, que a mí me llamó mucho la atención, el ministro Briones, que dice así, dice, buena noticia, luego de una semana de trabajo en conjunto, con indicaciones del senador Arboe y la senadora Rincón, hoy la Comisión de Economía del Senado aprobó por unanimidad el proyecto del Ministerio de Hacienda que posterga los créditos hipotecarios con una garantía estatal. Ahora pasa a sala. Agradezco la votación. A mí me llama la atención porque nosotros este proyecto lo presentamos en marzo, los parlamentarios, y cuando a ellos no les gustó, lo estábamos votando en sala en septiembre, el gobierno reemplazó este proyecto, y la semana pasada él lo celebra como que si en una semana esto ha avanzado a una velocidad extraordinaria y que vamos súper bien en los tiempos. Yo le digo, por su intermedio, presidente, que vamos sumamente atrasados, estamos a diciembre y recién está ocupado y está celebrando la postergación de crédito hipotecario. Entonces, esto se suma además que no tenemos ninguna respuesta y tampoco le ha gustado, por ejemplo, cómo vamos a resolver el tema de los créditos de consumo. Entonces, aquí yo quisiera hacer una solicitud, por su intermedio, presidente, para que se nos indique en qué están varios proyectos que nosotros hemos aprobado. Por ejemplo, el de la prohibición de rebates a embargo, el tema que tiene que ver con el DICOM, el tema del proyecto de Proconsumidor, que a todo esto iba como indicación el tema de los autos y las garantías en los talleres, que eso es muy importante y que probablemente están en el Senado y no hayan avanzado. Y así probablemente puedan haber muchos otros temas, porque hoy día, en la situación que estamos, no solo a través del 10%, el segundo retiro, sino que hay otras inquietudes, como lo que me decía, el crédito hipotecario, los créditos de consumo, que no le hemos dado una solución a esas problemáticas. Eso, presidente, entonces me gustaría pedir en qué están esos trámites de proyectos que hemos legislado nosotros, lo hemos aprobado en la sala, y que han estado en el Senado, y que pasan al Senado, parece que al ministro le gusta lo que hace solo el Senado, y ahí lo celebra. Nosotros en marzo le hicimos una propuesta, no pescaron, ni embajada como se dice. Gracias, presidente. Muchas gracias. Muy bien, entonces habría acuerdo, don Álvaro, para que usted envíe un oficio con todos los proyectos, Álvaro, que han sido aprobados en la sala, que han sido despachados por esta comisión y que se encuentran, me imagino, en la Comisión de Economía del Senado. ¿Y qué les consulto? ¿En qué situación están esos proyectos? Que son varios. Ya, perfecto. El diputado Mellado Miguel ha pedido la palabra. Presidente, muchas gracias. En base a lo mismo, ¿y no será pertinente que usted como presidente, con algunos otros parlamentarios más, podrían hablar con el presidente o la presidenta de la Comisión de Economía del Senado, como para poder lograr avanzar en algo de los proyectos que nosotros hemos sacado de acá, para decirles la cantidad, cómo ha sido aprobado en la sala estos proyectos de economía y si ellos están en disposición o no, porque a lo mejor no solamente el gobierno, diputado Bernales, sino que a lo mejor que la Comisión de Economía del Senado no quiere avanzar tampoco, digamos. Entonces, creo que porque cuando la Comisión de Economía quiere avanzar, lo coloca en tabla o sobre tabla de inmediato o hace otra sesión especial para tratar el tema. Entonces, yo creo que sería bueno una gestión suya, presidente, también para indagar en qué está. Cojo su planteamiento, podemos hacer en paralelo, además de mandar el oficio, yo aprovecho de conversar con el presidente de la Comisión del Senado. Era Álvaro Elizalde, no sé acaso seguirá todavía de presidente Álvaro Elizalde. ¿Ya? ¿Estamos claros, don Álvaro, no? Sí, presidente. En todo caso, el proyecto de cómo está en nuestra comisión para segundo trámite reglamentario. Depende de ustedes ponerlo en tabla. Muy bien. Mañana vamos a tomar la decisión de ponerlo en tabla, entonces. Ratifique el acuerdo con la campanita, por favor. Del oficio. Del Muy oficio. bien. Bien, don Álvaro, entonces hacemos ingresar al... Ya ingresó, ya está.
Don Ricardo Riesco ya está presente, presidente. Ya, don Ricardo Riesco, bienvenido a la sesión, don Ricardo, gusto saludarlo. Igualmente, presidente, mucho Un gusto. placer tenerlo con nosotros. A esta sesión, don Ricardo, además de estar invitado usted, está invitado el ministro de Economía, que nos parecía importante por la relevancia del tema que vamos a abordar, que él pudiera estar presente. Lamentablemente, sin dar ninguna excusa, no se hizo presente en la comisión hoy día. Lo que es lamentable porque nos parecía relevante que estuviera el ministro de Economía cuando estamos abordando estas áreas tan delicadas. La preocupación, don Ricardo, surgió a través de la compra que se hizo de la distribuidora eléctrica CGE por parte de esta empresa china, y nosotros queremos saber su opinión sobre esto, la trascendencia que esto tiene, porque vemos con preocupación cómo se está generando una suerte de concentración en el área eléctrica por parte de las empresas ligadas a China. Entonces, creo que es delicada la situación y nos parecería pertinente saber su opinión para tomar los resguardos que correspondan sobre la materia. ¿Ah? Así que le entregamos la palabra a usted para que nos ilustre sobre el tema, cuál es la situación del mercado eléctrico en este momento y qué es lo que están ustedes mirando y observando sobre la materia. Tiene la palabra, don Ricardo. Muchas gracias, señor presidente. Quería confirmar que se escuche bien. Sí, absolutamente, muy bien. Perfecto. Si me permite, quiero compartir una breve presentación que les preparé para esta sesión. Sin ningún problema. Ahí está autorizado, don Ricardo. ¿Está autorizado? Sí, ahí está. Se logra ver también, ¿cierto? Sí, Sí, está impecable. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio quisiera agradecerle a usted y a la comisión por haber citado a la Fiscalía Nacional Económica el día de hoy para exponer su opinión respecto de la potencial, posible y proyectada adquisición de la Compañía General de Electricidad por la empresa china State Grid. Señor presidente, quisiera señalar que, como ustedes ya saben, la legislación de libre competencia en nuestro país está contenida en el Decreto Ley 211. Este cuerpo normativo le encarga a las autoridades de libre competencia en nuestro país, específicamente a la Fiscalía Nacional Económica y al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, una misión muy concreta y muy específica, como es promover, defender y resguardar la libre competencia en los mercados nacionales. De hecho, el artículo 1 del Decreto Ley 211 señala que la presente ley tiene por objeto promover y defender la libre competencia en los mercados. Y el artículo 2 del Decreto Ley 211 señala que corresponderá a la Fiscalía Nacional Económica y al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en la esfera de sus respectivas atribuciones, dar aplicación a la presente ley en resguardo de la competencia en los mercados. En definitiva y en términos más sencillos, señor presidente, lo que se encomienda a la Autoridad de Libre Competencia en nuestro país es resguardar, promover y defender el proceso de realidad entre distintos competidores tendientes a captar consumidores a través de más y mejores bienes y servicios al mejor precio posible. Dicho esto, y considerando expresamente el tenor literal del Decreto Ley 211, que es nuestro cuerpo normativo, cabe señalar que la Fiscalía Nacional Económica no está habilitada legalmente para tomar en consideración, para resolver, fundándose en consideraciones de interés nacional o de interés público que sean distintas a la promoción, defensa y resguardo de la libre competencia en los mercados. Pueden existir razones geopolíticas, geoestratégicas, de defensa nacional, de seguridad nacional, medioambientales, de política industrial, laborales y de otra índole que pueden servir para
examinar una determinada operación. Pero ese análisis, esa consideración, no puede estar radicada en la Fiscalía Nacional Económica por la sencilla razón de que, como señalé, la ley no nos confiere esas atribuciones y además porque por lo pronto la Fiscalía Nacional Económica carece del expertise necesario para pronunciarse respecto de esas otras consideraciones de interés nacional o de interés público que pueden ser legítimas y necesarias, pero que a nosotros no nos corresponde aplicar. De hecho, existen otros países del mundo, en Estados Unidos, en Alemania, en el Reino Unido, en que algunas transacciones, sin perjuicio de lo que pueda haber dicho la autoridad de competencia del determinado país, pueden ser reexaminadas por otros órganos públicos, tomando en consideración, tomando en cuenta estas causas de interés nacional o de interés público distintos de la libre competencia. Y en ese sentido cabe señalar que la misma OECD y la ICN, es la International Competition Network, o Asociación de Agencias de Competencia del mundo, recomiendan expresamente que esas otras consideraciones de interés nacional o de interés público que no sean de libre competencia no queden radicadas en los organismos o agencias de libre competencia de los respectivos países. De hecho, señor presidente, si nosotros como Fiscalía Nacional Económica considerásemos esas otras consideraciones distintas de la libre competencia en nuestros análisis, lo que estaríamos haciendo es infringir uno de los principios rectores, uno de los principios restantes, fundantes de nuestro Estado de Derecho, como es el principio de legalidad contenido en los artículos 6 y 7 de la actual Constitución Política, que establece, como ustedes bien saben, que los órganos del Estado, como es la Fiscalía, deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y que cualquier acto de contradicción a esa norma, a ese principio, es nulo. Dicho lo anterior, señor presidente, la Fiscalía defiende, promueve y resguarda la libre competencia en los mercados nacionales de distintas formas. Una de esas formas, una forma muy importante de hacerlo, es a través del sistema de control previo y obligatorio de las operaciones de concentración que tienen lugar en nuestro país. Esto se introdujo por medio de la última gran reforma a nuestra legislación de libre competencia, la ley 20.945 del 30 de agosto del año 2016. Muchos de los que están en esta comisión intervinieron en la dictación de esa ley que puso la legislación de libre competencia en nuestro país a los más altos estándares de la OCDE, de los países más desarrollados del mundo. Y este sistema de control previo y obligatorio de operaciones de concentración entró en vigencia en nuestro país el 1 de junio del año 2017. Es decir, llevamos 3 años y 5 meses realizando en forma previa y obligatoria las operaciones de concentración que se realizan en nuestro país. De hecho, hasta esta fecha nos hemos pronunciado, como veremos más adelante, respecto a 135 operaciones de concentración que han tenido lugar en nuestro país. ¿Y qué es lo que hacemos, señor presidente, específicamente? Lo que hacemos es revisar en forma previa y obligatoria ciertos actos, hechos o contratos en virtud del cual dos agentes económicos que antes eran independientes entre sí, dejan de ser independientes. ¿Y cómo pueden dejar de ser independientes? A través de distintas formas, ya sea porque estos agentes económicos se fusionan, ya sea porque un agente económico adquiere el control, adquiere una influencia decisiva sobre otro agente económico, ya sea porque un agente económico adquiere los principales activos de otro agente económico, o ya sea porque dos o más agentes económicos forman una tercera sociedad, un joint venture, que tiene vocación de permanencia en el tiempo y que es independiente de los agentes económicos que lo constituyen. Entonces, si estamos en presencia de alguno de ese tipo de actos, hechos o convenciones, en principio ese acto, hecho, convención o contrato es revisado en forma previa y obligatoria por la Fiscalía Nacional Económica. Pero no todos ellos. Para que eso ocurra, se debe cumplir cierto umbral de ventas que se calcula conforme a las ventas del ejercicio anterior de quienes estén involucrados en esta operación de concentración. Y se contempla un doble umbral, un umbral individual, que implica que los agentes económicos deben haber tenido ventas anuales en forma individual, al menos 2 de ellos por más de 17 millones de dólares en nuestro país. Y también que el umbral de ventas conjuntas post-operación sea superior a los 94 millones de dólares en nuestro país. ¿Cuál es el objetivo de estos umbrales?
que no es algo propio chileno, sino que de los países más avanzados del mundo, es que la Fiscalía Nacional Económica no revise todos los hechos, actos y convenciones de nuestro país, sino que solamente aquellos que tengan la potencialidad más cierta de efectivamente producir un riesgo a la libre competencia en los mercados de nuestro país. Dicho eso, que es el marco general de lo que hace la Fiscalía en esta materia, señor presidente, quisiera señalar que la potencial, posible o proyectada adquisición de la Compañía General de Electricidad por parte de State Grid aún no ha sido notificada a la Fiscalía Nacional Económica. En base a la información pública que nosotros hemos revisado, la misma que ha podido revisar esa comisión y también el público en general, especialmente el ex esencial informado a la Comisión para el Mercado Financiero, se trataría en principio de una operación de concentración de aquella establecida en el artículo 47, letra B del decreto ley 211, es decir, de una adquisición de control o influencia excesiva por parte del State y sobre la Compañía General de Electricidad, y por lo tanto requeriría obligatoriamente, antes de que se reflexione, antes de que se lleve a cabo, la autorización previa de la Fiscalía Nacional Económica. De hecho, la información de prensa que al menos nosotros hemos revisado da cuenta que las mismas partes han señalado que están contemplando ingresar a la Fiscalía Nacional Económica en algún minuto previo a la materialización de la operación. Dicho lo anterior, señor presidente, quisiera señalar que en el evento que nuestra ley, la última reforma legal, estableció y resguardó enormemente el ejercicio por parte de la Fiscalía de revisar, la atribución de revisar estas operaciones de concentración. Por lo tanto, si por alguna razón esta transacción que les preocupa no debiese pasar conforme a los requisitos legales, digamos, en forma previa y obligatoria por esta Fiscalía, la Fiscalía siempre retendría la facultad de iniciar de oficio una investigación tendiente a revisar esta operación de concentración. Y también, si es que fuese una operación de concentración, digamos, que era notificable y las partes omitieran este trámite, la Fiscalía podría solicitar a su respecto la imposición de medidas muy duras por el incumplimiento de esta obligación legal. Sanciones que son las mismas que nuestro ordenamiento jurídico contempla para casos tan graves, por ejemplo, como es la corrupción. Y si habiendo notificado, incluso, presidente, las partes perfeccionan la operación de concentración antes de obtener la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica, en ese caso también la Fiscalía podría perseguir ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia la aplicación de sanciones tan duras como aquellas aplicables para casos de corrupción en nuestro país. Dicho lo anterior, señor presidente, una vez que se notifique la proyectada adquisición de Compañía General de Electricidad por parte de State Grid, la Fiscalía procederá a su revisión, tal como lo hace respecto de todas aquellas operaciones de concentración que se le presentan para su revisión y análisis. Y en ese contexto, señor presidente, ¿qué es lo que haremos nosotros? Haremos un análisis conforme de competencia, conforme al estándar legal que nos fija el mismo decreto ley 211, el cuerpo normativo que nos rige, que nos aplica, en sus artículos 54 y 57. Lo que nos pide para estos casos, específicamente el decreto ley 211, estableciendo un estándar que no es propio de Chile, sino que de todas las jurisdicciones más avanzadas del mundo, es que veamos si esa transacción reduce sustancialmente o tiene la actitud de reducir sustancialmente la competencia en los mercados. Más concretamente, señor presidente, ¿qué es lo que hacemos en la práctica? Lo que vemos y analizamos es si producto de la operación de concentración de la transacción aumentan los riesgos para la competencia de los mercados. Y más concretamente aún, vemos si es que aumentan los riesgos unilaterales explotativos, en términos técnicos, que implica en términos muy sencillos ver si producto de la transacción aumenta la probabilidad que la entidad aumente los precios a los consumidores nacionales, o lo que es lo mismo, disminuya su calidad, su cantidad o su variedad. También analizamos si producto de la transacción que estamos analizando aumentan los riesgos de que la entidad, la nueva entidad, excluya a otros competidores del mercado, de tal manera que una vez excluidos a esos otros competidores pueda ejercer su poder de mercado cobrando normalmente precios más altos. Y también, como tercera vertiente de nuestro análisis,
lo que nosotros analizamos es si producto de la operación analizada aumentan los riesgos de que empresas competidoras en un mismo mercado intercambien información entre sí, lo que disminuye la presión competitiva, o derechamente se coludan entre sí en perjuicio de los consumidores nacionales. Y de este análisis, señor presidente, pueden surgir 3 alternativas o cursos de acción para la Fiscalía Nacional Económica. Si vemos que, producto de la operación en análisis, no aumentan los riesgos anticompetitivos, si no se produce una reducción sustancial de la competencia, ¿qué es lo que hace la Fiscalía? Procede a aprobar, dentro de ciertos plazos establecidos en la ley, plazos muy acotados, procede a aprobar en forma pura y simple la operación de concentración. Si es que la Fiscalía, producto del análisis técnico de competencia que realiza, estima y llega a la conclusión de que aumentan los riesgos que ya analizamos, pero que esos riesgos pueden ser mitigados, compensados a través de las medidas de mitigación, lo que hace la Fiscalía es aprobar la operación de concentración, pero sujeta a medidas de mitigación de carácter conductual o de carácter estructural, como por ejemplo es la desinversión de algunos. Y si la Fiscalía, producto de su análisis, llega a la conclusión de que la operación que se le ha notificado produce riesgo a la libre competencia que no pueden ser mitigados por ninguna clase de medidas de mitigación, lo que hace la Fiscalía Nacional Económica es prohibir dicha transacción. Y en ese caso las partes tienen la posibilidad de recurrir en contra de la negativa ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Durante estos 3 años y medio, señor presidente, la Fiscalía, como señalé al inicio, ha realizado ya 135 operaciones de concentración, de las cuales 120 han sido aprobadas en forma pura y simple, 12 han sido aprobadas con medidas de mitigación. De estas 12 medidas de mitigación, 9 fueron de carácter conductual y 3 fueron aprobadas con medidas de mitigación de carácter estructural. Y 3 operaciones de concentración también fueron prohibidas en el mercado de los alimentos, en el mercado de la salud y en el mercado de los medios de pago. Señor presidente, ese es el análisis técnico, teórico, conceptual del análisis que hace la Fiscalía Nacional Económica respecto de cualquier operación de concentración que se le someta, ya sea en forma obligatoria o voluntaria, a su revisión y análisis. Como señalé anteriormente, las partes, CGE, Compañía General de Electricidad, y Stedin aún no han notificado formal y informalmente a la Fiscalía de esta proyectada posible potencial operación de concentración. Por esa razón, el tribunal, y si bien como señor presidente, y si bien somos un órgano administrativo, un órgano perteneciente a la Administración del Estado, cuando nos pronunciamos respecto de operaciones de concentración, estamos resolviendo, nos estamos pronunciando respecto, estamos ejerciendo funciones jurisdiccionales o al menos cuasi jurisdiccionales. Y en ese sentido, en forma previa a la presentación de una operación concreta y específica, como Fiscalía Nacional Económica tenemos que tener extremo cuidado en mantener los principios de imparcialidad y los principios de objetividad que rigen nuestras actuaciones conforme a la Ley de Bases Generales del Procedimiento Administrativo. Por eso no puedo entrar al detalle de lo que sería el análisis técnico específico para esta clase de operaciones. Dicho eso, señor presidente, tampoco puedo entrar al análisis porque las opiniones que emite la Fiscalía, las decisiones que toma la Fiscalía no están basadas en opiniones, en meras creencias, sino que son fruto del análisis técnico de las investigaciones que se abren por la Fiscalía Nacional Económica para efectos de pronunciarnos respecto de las operaciones de concentración en nuestro país. Investigaciones en las cuales le solicitamos información muy detallada, no solo a los agentes económicos que proyectan concentrarse, sino que también a los demás agentes económicos que participan en el mercado en sus distintos eslabones y también a las autoridades públicas del ramo. Dicho esto, señor presidente, en lo relativo a mis limitaciones para hacer un análisis muy detallado respecto a una operación concreta y específica que no se ha sometido por el momento a la revisión de la Fiscalía Nacional Económica, quisiera señalar 2 cuestiones que sí vamos a tomar en consideración necesariamente
cuando se nos presenta esta operación en concreto y en específico a nuestra revisión de análisis. En primer lugar, señalar que esta operación de concentración proyectada, posible o potencial, va a recaer, va a tener lugar, va a tener como marco el sector eléctrico nacional, y como ustedes bien saben y han sido parte de las normativas que se han dictado al respecto, es un sector muy regulado, tanto en generación, pero especialmente en lo que es la transmisión de energía eléctrica y la distribución de energía eléctrica. De hecho, en el sector de administración, en el mercado de la transmisión, tenemos nosotros dos reguladores sectoriales, como son la Superintendencia de Electricidad y Combustible y el Coordinador Eléctrico Nacional. Y está la relevancia de regulación que existe en este mercado, que se impone a las líneas de transmisión nacionales y a las líneas de transmisión zonales la obligación de acceso abierto a tales líneas y están sujetas a un régimen de regulación de tarifas. Y el sector de la distribución, que sería el sector primigenio en el que recaería naturalmente la compra de la Compañía Nacional de Electricidad por parte de State Grid, también es un servicio público que está regulado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que dadas sus características de monopolio natural, está sujeto a un régimen de exclusividad, a un régimen de concesiones que confieren una exclusividad territorial. En definitiva, señor presidente, se establece un monopolio geográfico para cada distribuidora que opera en nuestro país. Y como es un monopolio geográfico, y para evitar el ejercicio de poder de mercado que confiere naturalmente un monopolio, está altamente regulada por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, imponiéndole por ley la obligación de suministro a todos sus clientes y además un régimen de regulación de tarifa para todos los clientes con capacidad inferior a 5.000 kilowatts, que en definitiva se trata de todos los clientes residenciales de nuestro país. Eso como primera gran consideración, porque necesariamente va a informar todo el análisis que nosotros hagamos, porque necesariamente esta operación de concentración proyectada posible o potencial recae en este mercado. Y lo segundo, señor presidente, que también es importante, es que tal como lo hacemos respecto de todas las operaciones de concentración que se realizan en nuestro país, que nosotros analizamos, no solo nos preocupa la participación que tenga en el mercado el agente económico específico que se concentre y que celebre el acto hecho o convención que implica una operación de concentración, sino que tal como lo impone la ley y nuestro reglamento, nosotros también pedimos información y consideramos en nuestro análisis técnico de libre competencia las participaciones que tenga también el grupo empresarial al cual pertenezca el agente económico específico que se concentra. Nos importa todos los agentes económicos que participan en los distintos mercados y que tienen un centro o toma de decisiones común general. Y en ese sentido, señor presidente, en junio del año pasado la Fiscalía ya se pronunció aprobando pura y simplemente la adquisición de Chilquinta por parte también de State Grid. Y en esa ocasión no solo consideramos las participaciones que tuviera State Grid directamente o indirectamente en cualquiera de los sectores de la industria eléctrica nacional, sino que también consideramos las participaciones que tuviesen cualquier miembro de su grupo empresarial, específicamente cualquier empresa de nacionalidad china que también fuese controlada conforme a la ley chilena, a los artículos 96 y siguientes de la Ley de Mercado de Valores de nuestro país, por esta comisión que se ha llamado SASAC, que es la Comisión para la Supervisión y Administración de Activos Estatales del Estado chino. Nosotros consideramos que conforme a la Ley de Mercado de Valores, artículo 96 y siguiente, SASAC, que es el acrónimo, digamos, pero el acrónimo para este organismo estatal chino, tiene una participación mayoritaria en State Grid y en todas las otras compañías de nacionalidad china que se mencionan en esta presentación. Tiene la facultad de designar a sus directores y a sus principales ejecutivos y creemos que conforme a la normativa sectorial china, ya otras decisiones hechas por los organismos de libre competencia de la Unión Europea forman parte del mismo grupo empresarial. Por lo tanto, hay que tener presente, y esto es lo que consideraremos dentro del análisis competitivo que nosotros hagamos, que no solo vamos a revisar entonces las participaciones directas que tenga State Grid como entidad en cualquiera de los tres sectores del sector eléctrico en nuestro país, sino que también cualquier otra compañía de nacionalidad china
que sea controlada por SASAC. Y en ese sentido tenemos que SASAC también controla, es dueña indirecta del 100% de Pacific Hydro a través de State Power Investment Corporation China, el sector de la generación a través de China International Water and Electric Corp, es dueña de 2 proyectos hidroeléctricos en nuestro país. Eso a nivel de generación. A nivel de transmisión de energía eléctrica, tenemos que SASAC, a través de China Southern Power Grid International, es dueña del 27% de Transelec, directamente a través de State Grid, y esto fue una consecuencia de la adquisición de Chinquinta. State Grid es dueña del 100% de Eletrans 1, Eletrans 2 y Eletrans 3. La matriz de State Grid es dueña indirecta del 100% de Transemel a través de una sociedad portuguesa denominada REN. Y finalmente, producto nuevamente de la adquisición en junio del año pasado de State Grid de Chinquinta, State Grid participa en el sector de la distribución y, como ya señalé anteriormente, es monopolio geográfico respecto a sus respectivas áreas de concesión. Dicho todo lo anterior, señor presidente, como conclusiones, quisiera señalar y reiterar que esta potencial posible prevista adquisición de Compañía General de Electricidad por parte de State Grid aún no ha sido notificada a la Fiscalía Nacional Económica. Una vez que haya sido notificada, la Fiscalía naturalmente, como ocurre respecto a cualquier otra operación de constitución que se le presente, la va a revisar, analizar, conforme al estándar legal que le fija expresamente el decreto ley 211 en su artículo 54 y 57 del decreto ley 211, es decir, vamos a analizar si la operación reduce sustancialmente o tiene la actitud de reducir sustancialmente la competencia en los mercados, específicamente si tiene la actitud de aumentar los precios de los consumidores, si tiene la potencialidad de excluir a competidores o si tiene la potencialidad de aumentar el riesgo de coordinación ilícita entre competidores. Para pronunciarnos y cuando revisemos y determinemos si se satisface o no el estándar legal, la Fiscalía, como siempre lo hace, señor presidente, en forma independiente y técnica, hará un análisis técnico de la materia en base al mérito que arroje la investigación que realizamos y finalmente dar la tranquilidad que, conforme al estándar que nos fija el decreto ley 211, la Fiscalía dictará una resolución a su respecto que se ajuste, conforme a nuestras apreciaciones, a los antecedentes de hecho y de derecho del procedimiento administrativo. Muchas gracias, señor presidente, y quedo a su disposición para lo que estime pertinente. Muchas gracias, fiscal. Yo me alegro mucho de su exposición. Creo que es bastante clara, precisa. Y aunque parezca majadero, yo quiero volver a señalar lo siguiente. Cuando teníamos la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la preocupación de la Unión Soviética era principalmente ideológica, era penetrar ideológicamente, no económicamente en los países. Y ahora que tenemos al gigante asiático con Estados Unidos, a los chinos no les interesa la parte ideológica, les interesa la parte económica, solo la parte económica. Le da lo mismo el color del gato, ¿ya? Pero sí hacer inversiones económicas en los países. Y así tiene penetrado diversos países latinoamericanos y en el mundo, a través de inversiones donde claramente no son privados los que participan, es el Estado chino y el Partido Comunista chino, que crea empresas fantasma para operar en el mundo, pero donde claramente quien está atrás es el Partido Comunista. Entonces, a mí me parece de la mayor gravedad lo que está ocurriendo, no solamente en nuestro país, pero pareciera ser, y eso es lo que sorprende, que algunos son indiferentes a esta penetración económica que está haciendo el imperio chino. Como que no le interesa ni le ven consecuencias futuras de lo que eso puede implicar. Y cuando usted mostró ese cuadro de donde estaban las diversas empresas de generación,
distribución, transmisión, ahí vemos claramente la concentración que hay. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes como Fiscalía Nacional Económica no ven ningún riesgo? Porque usted ha hablado de la eventual compra, porque como no han sido notificados, todavía no se pueden dar por enterados. Pero ustedes no ven que en el sector eléctrico se está generando una situación muy compleja, muy difícil por parte de una sola empresa, que es el Estado chino. Si todo lo demás son pantallas que tengan distintos nombres. ¿Ah? Entonces mi preocupación es eso. Ustedes están visualizando, porque esto se está dando en otros sectores productivos del país, no solamente en el eléctrico. Le planteo esa inquietud y no sé si diputado Mellado quiere intervenir. Gracias, presidente. Sí, estimado don Ricardo, mire, nos preocupa tremendamente porque los nombres que las empresas puedan colocarse son empresas del Estado de China, ¿ya? Y hay la que compró CGE últimamente ya había comprado Chilquinta, hay otra empresa del Estado que compró Pacific Hydro, otra que Transelec, otra China a través de otra, Atania Energy. La verdad es que, y todas están dentro de la Comisión Estatal para la Supervisión de Activos de las empresas estatales de China. O sea, pertenecen al Estado chino, cuyo jerarcas son del Comité Central del Partido Comunista, esos son los que mandan, digamos. Entonces, al final, lo que a mí me produce, Ricardo, aquí esto es que hay un tema, no sé si geopolítico, un tema aquí de entregar un área importante, de acuerdo a lo que vimos ahí, un área importante que es la generación, la distribución, ¿cierto?, eléctrica completa. O sea, estamos perdiendo, entregándole al Estado chino todo lo que significa desde la producción de eléctrica hasta la distribución y la atención de los clientes. En el caso ahora de CGE, va a tener más del 51% de los clientes en Chile. Pero no solo eso, esa es la última punta, digamos, porque la inicial ya se está ganando también, o sea, la generación ya la tienen, la distribución también la tienen. Entonces, ¿para dónde va? ¿Qué organismo del país tiene que llamar la atención de que esto es más que competencia? Porque pueden competir entre una empresa estatal china que se llame Hidro no sé cuánto y la otra estatal china que se llame tal. Son de la misma, son iguales, son lo mismo. Entonces, porque tienen el mismo jefe de arriba que tienen que estas empresas reportar al Partido Comunista Chino. Entonces, me preocupa, digamos, la candidez a lo mejor que hemos tenido como país de no ver este tema desde el punto de vista de que la plata está comprando, no sé, no quiero decirlo muy fuerte, pero creo, ¿qué organismo, Ricardo, es el que tiene que hacerse cargo? Porque veo que usted, de acuerdo a la presentación, solo ve si efectivamente en Chile va a generar o no va a generar competencia. Pero pueden llegar distintos monos con distintos nombres, pero el mismo nombre de arriba del Partido Comunista es el mismo, pero de abajo lo distribuyen en 20 distintas. Y acá en Chile vamos a decir, no, es que la Hidro X es distinta a la Hidro Z. Pero por favor, si la Hidro Z y la Hidro X dependen del Partido Comunista Chino y del Estado chino, entonces pueden ver 100. ¿Quién ve eso, Ricardo? Y efectivamente, ¿quién va a llamar la atención en esto? Señor presidente. ¿Alguna consulta de alguien más? Porque este es un tema geopolítico Sí. también. Diputado Bernales tiene la palabra. Sí, no, yo sumándome a ambas intervenciones, presidente, la suya y la del diputado Mellado. Bueno, ya el fiscal mencionó, claro, que ellos ven concentración económica, pero no la protección, ¿cierto?, del interés nacional. Pero me gustaría pedir un documento. Me gustaría que la biblioteca nos pudiera informar sobre cuál es el régimen vigente para proteger el interés nacional cuando se adquiere propiedades en sectores estratégicos para el país. Y que también se nos pueda enviar un informe, un comparado, exponiendo los regímenes de otros países, en especial el de Alemania, sobre cómo se protegen los intereses nacionales ante adquisiciones de empresas en sectores estratégicos como los que estamos hablando. Eso, presidente, para tener más antecedentes, a ver qué podemos nosotros también impulsar desde acá.
En otros países las empresas estratégicas no se entregan a otros países. Porque en un caso hipotético, estoy poniendo un caso hipotético nomás, que Chile entrara en conflicto bélico con un país X y ese país fuera de interés chino y China tiene el control eléctrico en nuestro país, entonces podemos ver las consecuencias que eso podría traer. No sé, don Ricardo, a lo mejor lo estamos poniendo porque yo entiendo que ustedes ven la parte, acaso funciona bien la economía social de mercado, acaso el mercado está bien regulado, pero yo creo que este es un tema que debiera ser preocupación también de parte de ustedes, por lo menos advertir a la opinión pública sobre lo que estamos aceptando sin hacer ningún cuestionamiento, sin ninguna observación, pero por lo menos a esta comisión le parece extraordinariamente delicado lo que está pasando en este momento en el sector eléctrico. Porque probablemente en otras áreas se está dando y no nos hemos dado cuenta a lo mejor. Presidente, Tiene la palabra don Ricardo. muchas gracias, señor presidente. Antes que nada, corregir una omisión grave en que incurrí, que es que estoy presente acá junto a Aníbal Palma, que es coordinador de la División de Fusiones de la Fiscalía Nacional Económica. Señor presidente, respecto a su pregunta, la pregunta del diputado Mellado y la pregunta del diputado Bernales, mire, el hecho de que China está invirtiendo en el sector eléctrico nacional es un hecho, y lo vemos, lo estamos viendo en la presentación, es un hecho indesmentible, es una realidad que no se puede desconocer. También que muchas de ellas, como se manifestó en la presentación, fueron parte del mismo grupo empresarial liderado por esta comisión denominada SASAC, también es una realidad, al menos conforme a la ley chilena y el análisis que ha hecho la Fiscalía Nacional Económica. Dicho eso, reiterar que nosotros tenemos los riesgos que podemos detectar y eventualmente mitigar, son aquellos que derivan de una menor competencia en cada uno de estos sectores, eventualmente derivada de esta operación de concentración, los riesgos políticos, económicos, geopolíticos, estratégicos, de seguridad nacional, u otros que pudieran eventualmente estar involucrados en adquisiciones de esta naturaleza, si bien como Fiscalía Nacional Económica los entendemos conceptualmente, no nos corresponde a nosotros pronunciarnos. Y a la pregunta del diputado Mellado, si es que existe algún organismo en Chile, organismo público... Don Ricardo, perdón, don Ricardo, que lo interrumpa, ¿y a quién le correspondería pronunciarse si no son ustedes? La verdad, señor presidente, que nosotros sepamos, no existe un organismo público que tenga por objeto evaluar transacciones que se realicen en los mercados nacionales desde una perspectiva política, geopolítica, estratégica, de seguridad nacional o cualquier otra consideración de interés público o interés nacional para el país. ¿Aló? ¿Señor presidente, no se escuchó? No, se saltó una parte. Ah, perdón, señor presidente. No, al menos según el conocimiento nuestro de la Fiscalía Nacional Económica, no existe en Chile ningún organismo público que analice la procedencia o improcedencia de una transacción en nuestro país desde la perspectiva política, geopolítica, geoestratégica, de seguridad nacional o considerando cualquier otro interés de carácter nacional o interés público que fuese pertinente para el país. Ok. ¿Alguna consulta? Una observación, don Ricardo. ¿Ustedes en otras áreas han visto también esta presencia de adquisición por parte del Estado chino? Porque en el cobre se ve presencia, el litio, en las actividades pesqueras, en las actividades frutícolas también, porque ahora una empresa china se compró hortifruti. Entonces, hace poco nomás se hizo una transacción donde hortifruti fue o no, esta otra que era de los Solaris. David del Curto.
Entonces, David del Curto, si no me equivoco, fue comprado por el Estado chino también. Entonces, hay una presencia diversa. ¿Ustedes no hacen ese seguimiento como Fiscalía Nacional Económica? No nos pongamos solamente en el caso único y exclusivo del Estado chino, sino de otras empresas que como van insertándose en diversas áreas. ¿Ustedes no hacen ese seguimiento? ¿O solamente cuando tiene que ver una cuestión puntual como la que estamos observando hoy día, que tiene que ver con el sector eléctrico? Señor presidente, muchas gracias. A ver, nosotros analizamos una a una las operaciones que se nos presentan. Nosotros hasta la fecha, habiendo transcurrido casi 3 años y medio desde la vigencia de este régimen de control previo obligatorio, hemos realizado 135 operaciones de concentración. Respondiendo derechamente a su pregunta, a menos a primera vista, según lo que recordamos en este instante, no hemos visto un conjunto importante de operaciones que involucran a empresas chinas en algún sector de la economía del país durante este tiempo. Lo que sí hemos visto, bueno, la adquisición por parte de Tianqi, que es un hecho público en Sojimich, y también una operación de concentración involucrando a una empresa salmonera. Pero salvo esas operaciones, señor presidente, no hemos visto así una presencia masiva o importante de operaciones que involucren a empresas chinas en algún mercado específico de nuestro país a primera vista. No sé, ¿acaso hay alguna consulta más? Diputado Miguel Mellado. Sí, presidente, sí, a mí la reflexión que me lleva es que yo no estoy en contra que grandes empresas internacionales, que son privadas, que pueden ser japonesas, que pueden ser norteamericanas, europeas, ¿cierto? No europeas, digamos, estoy hablando de puentes, puedan comprar ciertas empresas en distintos lados, porque no tienen un gobierno detrás, ¿cierto? Como lo tienen las empresas chinas. Las empresas chinas son del Estado chino y por lo tanto le responden al Partido Comunista Chino. Entonces mi preocupación va por ahí, no es porque la plata que llegue le beneficia, ¿cierto?, al accionista que salió con una gran utilidad y se guardó la plata para la casa, digamos, lo que hizo da lo mismo, pero el tema después de quién está detrás de ese accionar de la empresa, eso me preocupa. Distinto a una empresa privada, donde la maximización de la utilidad supuestamente es lo que ellos buscan. Aquí no solo es utilidad, aquí hay otra cosa detrás, ¿cierto?, que es de acuerdo a lo que quiere el Estado chino. Efectivamente. Bueno, no sé acaso quiere plantearnos alguna tarea, don Ricardo Riesgo, a nosotros que estamos interesados en el tema, y porque usted nos ha acotado muy precisamente cuál es el área que a ustedes les corresponde y les compete actuar. Pero a nosotros como Comisión de Economía nos ha surgido esta inquietud y queremos hacerle un seguimiento, no solamente para que no parezca una obsesión nuestra, sino en general al mercado nuestro, de cómo se están generando diversas concentraciones en distintas áreas, donde en unas operan los privados propiamente tal, o bien en otras, en el caso particular, en este caso el Estado chino el que opera. Que yo creo que es por primera vez que uno ve que un Estado, por lo menos yo en Chile, no había visto nunca en la historia, que sea un Estado el que comienza a operar en el mercado. Eso ustedes tendrán experiencia en otros países, que otros países, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Suecia o otros países de Europa, el Estado sea el que comienza a comprar, a hacer operaciones dentro del país. Hay experiencia de otros países, a excepción de China, que ya lo ha hecho en Venezuela, lo está haciendo en Paraguay, en Brasil. ¿Hay otra experiencia en otros lugares? Señor presidente, muchas gracias. Desconozco si hay otras experiencias en otras latitudes y respecto a si tengo alguna sugerencia, reiterar, confío naturalmente en la prudencia y la sapiencia de la Comisión, pero si finalmente se estimase el caso crear alguna instancia para analizar desde una perspectiva geopolítica, estratégica,
de seguridad nacional, de defensa nacional, lo que fuese, digamos, algún interés nacional o interés público, más allá de la libre competencia, lo que sugeriría es que no se radique esa atribución en la Fiscalía Nacional Económica, tal como lo recomiendan la OECD y la International Competition Network, por la sencilla razón que escapa del ámbito de nuestro expertise. Es algo respecto a lo cual nosotros carecemos de conocimiento y experiencia, la verdad. En todo caso, don Ricardo, la única empresa estatal, o para ser más preciso, el único país que a través de empresas estatales está operando en el mercado chileno es solamente China, o hay otro país que a través de empresas estatales está penetrando el mercado chileno, perdón. Para ser sincero, señor presidente, lo desconozco. Dicho lo anterior, de información pública, alguien señaló el fin de semana que en él también es de propiedad, al menos en parte, del Estado italiano. No, desconozco si esto es una realidad propia, única y exclusivamente del Estado chino o también aplicable a otros estados que tengan participaciones mayoritarias o minoritarias en una o más de las empresas que operan en nuestro país. No llevamos un análisis de esa naturaleza. Ya, pero para ser más preciso, pero no es habitual que en el mercado nuestro un Estado sea el que compra empresas, ¿no? Señor presidente, el Estado directamente comprando empresas no es habitual. Acá quiero precisar que StateGrid es una sociedad en la cual el Estado chino pareciera tener una influencia, pero no es tampoco el Estado chino directamente comprando una empresa en nuestro país. Si hay otros estados que indirectamente a través de empresas están comprando activos y operando en nuestro país, lo desconocemos, eso no lo sabemos. Muy bien. Si no hay más preguntas, le queremos agradecer, don Ricardo, por su presentación. Muchas gracias por ello y si es necesario recurriremos nuevamente a usted para esta materia u otra. Muchas gracias. Muy amable por su exposición. Hasta luego. Muy amable. Que nos mande la presentación, por favor. Perfecto. Tengo entendido que la mandó la presentación, don Ricardo, ¿no? No la hemos mandado, se la envío inmediatamente. Por favor, muy amable, muchas gracias. Un gusto saludarlo. Hasta luego. Pues bien, nosotros mañana nos correspondería seguir en la tramitación sobre esta... ya. Muy bien. Gracias, presidente. Presidente, realmente quedé preocupado con la presentación. Sí, yo pediría una reunión secreta con el ministro de Interior y el ministro de Defensa. Y la verdad es que yo plantearía y le diría a los parlamentarios que hagamos un tema presencial incluso, ¿ya? Porque es preocupante lo que se ve y tenemos que analizarla fríamente a la luz de un tema geopolítico. Si hubiera acuerdo de los diputados, el próximo lunes solicitaríamos la presencia del ministro del Interior y del ministro de Defensa para abordar esta situación. Pero no sesión secreta, porque requiere 2/3 para la sesión secreta. Pero bueno, en ese Presidente, momento ellos nos dirán, los ministros, lo atingente. Diputada Sofía Cid. Sí, presidente, al ser una sesión secreta y presencial, porque tiene que ser secreta, tiene que ser Así es. presencial, yo quisiera pedirle que sea en el horario del día martes, que es el horario de la comisión, y que vamos a Valparaíso, que sea más fácil para los que viajamos en la mañana o el día del lunes. Solo eso. Bien, entonces, sí, como lo ha solicitado usted, diputada, y como usted es la princesa de la comisión, Gracias. sería el 1 de diciembre, daríamos la sesión habitual normal el 1 de diciembre. ¿Habría Ok. acuerdo entonces? Invitando a ambos ministros de Interior y de Defensa. ¿Y cuál sería la materia específica de la citación, presidente? Precisímela, por favor. Lo que estamos abordando hoy día. Ya. ¿Te parece? Muy bien, acordado. Entonces, solo para recordar, mañana, 24 de noviembre, entraríamos al estudio en particular de la ley que hemos estado analizando estos últimos días, y el día 30 de noviembre también lo abordaríamos para despacharlo en particular.
¿Ya? Presidente, mañana escuchamos a los asesores de los parlamentarios y a Sí. Jimena Contreras. Sí, y vamos a empezar a ver en particular el proyecto. ¿Y plazo de indicaciones? Vamos a ir trabajando. No se preocupe, Álvaro. Mañana pues. vamos. Usted, pues. tranquilo. Presidente, perdón, mañana comenzaríamos con la votación en particular. Sí, la idea sería poder empezar con la votación Ok. en particular y ir presentando indicaciones en el momento si es necesario. Perfecto. ¿Ah? Para avanzar en ese proyecto. Muchas Y lo gracias. haríamos el martes 24 y el lunes 30. ¿Ya? Para comprometer al tiro el martes 24 y lunes 30 de noviembre. ¿Ya? Y el 1 de diciembre tendríamos nuestra sesión con ambos ministros. Para tener clara la agenda hasta el 1 de diciembre. ¿Estamos? Acordado y por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.